Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, forma abreviada. En aquel tiempo Jesús fue llevado ante el gobernador y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos: que lo crucifiquen. Pilato insistió: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban más fuerte: que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: «Este es Jesús, el Rey de los judíos». Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: «Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz». Los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, se burlaban también diciendo: «¿A otros ha salvado y él no se puede salvar? ¿No es el Rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios?». Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: «Elí, Elí, lama sabactani», es decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?». Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: «A Elías llama a este». Uno de ellos, corriendo, enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían: «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron
y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: realmente este era Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: «Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos». La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: «Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis». Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Celebramos el Domingo de Ramos. La liturgia de la palabra tiene como eje la pasión según San Mateo. La verdad es que la lectura de la pasión fácilmente se puede desvirtuar, sobre todo cuando reducimos este relato a un acontecimiento que ocurrió hace 2000 años, sin más. O también la lectura de la pasión pierde fuerza cuando asociamos la pasión a un recuerdo piadoso y puramente sentimental de aquel héroe del sufrimiento que era Jesús. Si lo miramos solamente así, la desvirtuamos. Y hay una última interpretación que podemos hacer como si fuera la memoria crítica de tantas situaciones de opresión del hombre de hoy. Sí, pero que contemplamos la pasión como meros espectadores. Y no debería ser así, porque cuando escuchamos la lectura de la pasión, deberíamos integrar una lectura realista, plenamente humana, de lo que ocurrió aquellos días en Jerusalén. Es decir, un conflicto llevado al extremo entre Jesús y las autoridades religiosas y también políticas. Cuando queremos actualizar la pasión, necesariamente vemos retratados en las escenas realidades que nos rodean. Por ejemplo, la violencia irracional que se desprenden en algunas escenas, la tristeza y la rabia que produce el contemplar cómo manejan a las masas los poderosos, o contemplar cómo siempre los inocentes son los que aparentemente siempre pierden. Esta es la lectura realista, pero también podemos hacer una lectura teologal que percibe en esa realidad violenta y de muerte, percibe la presencia salvadora de Dios. Solo hay una realidad que dignifica e ilumina con un nuevo sentido tanto horror: la fe en Jesús, la fe en el Mesías que cargó sobre sí nuestros crímenes y nos reveló el amor inmenso de Dios.
Finalmente, un consejo: no escuchemos la lectura de la Pasión como un relato sagrado, que sí que lo es, sino que busquemos adentrarnos en cada uno de los personajes que intervienen, cómo actúan, por qué lo hacen así, qué miradas o qué gestos realizan, cuáles son las palabras, cuáles son los silencios. Solo entonces nos daremos cuenta de que el camino hacia la Pascua está llegando a la etapa final. No está lejos ya. Comienza la semana más importante de nuestra fe. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.